le ahorramos al cronómetro un pedacito y le pedimos a nuestros entrevistados, a ver, ¿qué están observando independientemente de los números que los podemos mostrar, Federico? ¿Cómo estamos llegando a una semana de las PASO en el clima social? Y estamos llegando un poco a los tumbos, pero bueno, avanzando hacia una consolidación y alguna definición. Por supuesto, no todas las que quizás serían necesarias, pero yo creo que básicamente acá hay 4 candidatos que tienen chances y de esos hay 3 líderes potenciales, para bien o para mal, discutible o no discutible. Para mí esos 3 líderes son, por un lado, Patricia Bullrich, por otro lado, Javier Milei y por otro lado, Sergio Massa. A Larreta no lo pongo en la categoría de los líderes, lo veo en la categoría, como él mismo dice, de los laburantes, de los hacedores, de los gestores, de los gestionadores. Bueno, ese es el primer dato que tengo. Puede estar para cualquiera de los 4, puede estar. Yo creo que hoy hay ventaja relativa para Patricia Bullrich y para Sergio Massa. A Milei lo ubico tercero y a Horacio Rodríguez Larreta cuarto. Más allá de los números, ¿no? Bueno, segundo, entonces ganando la interna, Patricia Bullrich. Ya vamos a mostrar en un ratito los números. Gustavo, ¿cuál es tu percepción? Veo una paridad muy notable, está abierto. Creo que los 4 candidatos tienen la misma chance. Creo que tenemos que ver muy bien lo que pasó en Santa Fe y leer sobre todo lo que pasó en la elección municipal de Córdoba con el nivel de abstención. Claro. Y qué sector de la sociedad se abstuvo de ir a votar o votó en blanco. Porque una de las claves de la próxima elección radica allí. Estaba viendo que en las anteriores elecciones presidenciales, en las PASO que tuvimos, en las últimas 3 al menos, siempre hemos tenido porcentajes de participación electoral superior al 70%. Yo creo que esta va a estar por debajo del 70%. Y no es un dato menor porque en semejante escenario de paridad, al menos para nosotros, nosotros a Milei lo tenemos arriba del 20% largo, a Massa también, a un empate pero con ventaja a favor de Larreta en la primaria de Juntos por el Cambio. Pero más allá de eso, veo que la desmovilización electoral puede impactar en estos datos, ¿no? De igual manera hay que señalar que la industria de la opinión pública está mostrando de nuevo, como hace 4 años, 2 grandes caras, ¿no? Hay una parte, la gran mayoría, que dice que, por ejemplo, Bullrich le gana a Larreta, basado en encuestas telefónicas o en encuestas digitales. La otra parte, la que hace encuestas presenciales, tocamos timbre, o tocamos las manos o tocamos las puertas, ahí decimos que hay un empate o una leve ventaja de Larreta. Igual falta poco para ver quién es el que tiene el registro más cercano a la sociedad. Lo que está claro es, extraño el debate de ideas. Digo, vivimos una época de tribalización, donde vale más el grito destemplado que el debate profundo. El monólogo, ¿no? El impacto para el clic en la red social. La imposición al otro o a los otros. Me parece que ahí hay una pequeña confusión de nuestra dirigencia, que no se atreve quizás a debatir abiertamente por temor a equivocarse. Bueno, igual hay un punto ahí, ¿no? Digo, porque, fíjate, tenemos 2 encuestadores con resultados o tendencias completamente antagónicas. ¿Por qué Patricia te da primera voz? ¿Querés que mostremos los datos? El trabajo? Esto, Federico, esto lo han publicado hoy. Lo publicamos, sí, hace un par de horas. Sí. A ver, mostramos la placa y que Federico la explique, ¿te parece? A ver, explícanos esto. Estos son los datos que te dan. Bueno, ahí vemos básicamente 3 números. Primero, Juntos por el Cambio tiene 36 contra 30 de Unión por la Patria, así que hay una ventaja que no es menor. Milei está tercero con 19,5, es decir, que está tercero, pero un poco alejado. Sí, a ver, voy a hacer una digresión allí. Yo estaba revisando las 3 encuestas que publica La Nación. La Ola. Y si no me equivoco, los que menos le dan a Milei le dan 15 y los que más le dan a Milei creo que le dan 22, 23, Gustavo. Ustedes son 24,5. Vos 24, entonces ustedes son los que le dan 24. Ese es el rango. Estamos en el promedio. En el promedio, sí. Después, respecto de la interna de Juntos por el Cambio, 20, redondeando, 20 a 16, se achicó mucho la brecha. Hace un mes teníamos una diferencia muy grande a favor de Patricia Bullrich. Ahí te pregunto, el efecto Santa Fe Puyaro o algún traspié de Patricia en economía, ¿qué pudo haber pasado? Sí,
ambos hechos y otros hechos. Ok. Yo creo que fundamentalmente, hasta un determinado momento, Patricia Bullrich, te lo diría en esos términos, estaba inspirada. Después se empezó a repetir un poco a sí misma y al revés, Horacio Rodríguez Larreta estaba despistado hasta que encontró su mejor personaje. Ajá. Que le alcance o no, no sé, tampoco me la juego. A ver, dice, ¿coincidís un poco? Comparto. ¿Coincidís? El Larreta último de los últimos 20 días, que en términos comparativos ha mostrado alianzas con una profundidad que Patricia Bullrich no ha logrado demostrar. Y además ha encontrado una narrativa que le sienta mucho más cómoda. Patricia no puede asumir hoy una posición de hablar de la economía por esto mismo que señalábamos recién, ¿no? Hay cierta precariedad en la argumentación. Lo que sí yo observo es que la provincia de Buenos Aires es decisiva tanto para una primaria como para la presidencial, para la definitiva. ¿Por qué digo esto? Porque al ser el 40% del padrón, no es menor el dato para nosotros. Santilli le gana con mucha diferencia a Grindetti. Sí. Qué cosa. Entonces, que a Federico le da exactamente al revés, Federico. Por el peso de la presidencia. Sí, y respecto de, perdón, interrumpo un segundo. Perdón que estoy haciendo meto un paréntesis. Un zapping. No, a mí Santilli me da arriba, pero cuando medimos con boletas, da Grindetti arriba, porque el arrastre de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires es importante. Bueno, a ver, hay un dato no menor, ¿no? Y como dicen ustedes, me parece que nada está cerrado. Nada. Y habrá que esperar. Yo insisto con esta idea, la provincia de Buenos Aires es determinante. Sí. Quien gane provincia de Buenos Aires en la primaria Juntos por el Cambio va a tener una ventaja a nivel país muy importante. Perdón, pero históricamente la provincia acompañó a la presidencia, salvo en una elección. Digo, ¿por qué tan determinante si en realidad el que lleva la boleta es el presidente o la presidenta? En esta elección en particular, porque estamos hablando que no va a haber una participación electoral muy elevada, comparable a otras. Entonces, la movilización, sobre todo el conurbano que tiene el peronismo, le permite tener pisos electorales o disimular un poquito la falta de techo electoral un poco más elevado. Y en el caso de Juntos por el Cambio, esta primaria es realmente motivante, digamos, es la verdadera primaria, es la que va a determinar prácticamente el escenario electoral de la primera vuelta. Después vamos a hablar, le vamos a pedir la ciudad, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, a ver qué están viendo sobre esto. Y ya vamos a hablar de economía. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 11 62 63 58 77. Como dice Chiche, es el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15 62 63 58 77. Cabildo 2114, casi juramento. A ver, rápido, en ciudad, ¿qué te da, Gustavo? Paridad. Perdón, no lo estoy escuchando. Paridad. Paridad, y en los últimos quizás 15 días nosotros vemos un Lustó con un crecimiento firme. Federico. Bueno, parecido a lo anterior, es decir, veo el crecimiento de Lustó. Hace 15 días la diferencia a favor de Jorge Macri era muy importante y ahora hay diferencia que es importante, pero no tanta como... Bueno, concretamente hay 6 puntos de diferencia para nosotros a favor de Jorge Macri. Ok, ¿hablamos de economía? Sí, igual viste que está tan interesante que... ¿no? Flor, lo que viene, vos anticipaste la primicia de lo catarí, fue toda tuya, hoy la reprodujeron absolutamente todos los medios, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que ver de cara a las elecciones? Bueno, acá lo que también está mostrando es que Massa está haciendo todo para ganar tiempo en esta negociación con el fondo. En algún punto le dijo al fondo: no me corras con una devaluación, no me corras con nada, te doy un poquitito, que fue esta devaluación fiscal, este impuesto a las importaciones, y aguantame hasta la elección, después seguimos charlando. Por eso todavía el directorio del fondo no aprobó este preacuerdo, pero en algún punto toda esta búsqueda de fondos de Massa para no caer en default con el fondo y seguir y ganar tiempo, también está atando a Massa de pies y manos, porque cuando hoy trascendió, ya Economía blanqueó los detalles del acuerdo con Qatar. El acuerdo con Qatar tiene fecha de vencimiento, 6 de septiembre. Entonces,
o economía después del 6 de septiembre renegocia con Qatar si no viene lo del fondo, o consigue para entonces cerrar con el fondo. Necesita los desembolsos para antes. Lo mismo el acuerdo con la Corporación Andina de Fomento. Los dos préstamos que tomó Massa para no entrar en default con el fondo esta semana tienen fecha de vencimiento. Bien, te presentamos, Diego, a ver, es un bosquejo, por supuesto. ¿Qué tenemos? La propuesta económica de Patricia, la de Larreta, primero la de Larreta, dale. ¿Están juntas? Dale, mostremos, a ver, pongamos, en términos generales. Bueno. Ahí tenés, Patricia Bullrich, asesor económico, 1, Luciano Laspina, Larreta lo tiene a Hernán Lacunza, pero acuérdate que en el conjunto de intersección aparecen otros. Aparecen otros, Redrado, Fundación Mediterránea, exacto, etcétera. Fundación Alem, Sí. etcétera. Salida inmediata de las restricciones, dice Patricia Bullrich. Levantamiento gradual del cepo, dice Larreta. Creen que mantener el cepo es más inflacionario y destructivo en el mundo de Bullrich. Si esto no sucede, es decir, si no levantan gradualmente el cepo, la crisis, dice, en el mundo de Lacunza, podría ser mayor. Y después tenés plan creíble con acuerdo con el fondo, estos los dos coinciden. Su primer presupuesto apuntará a déficit cero. Acá hay un punto, porque eso era lo que apuntaba, ¿te acordás quién? Mauricio Macri en su momento quería llegar a eso y después la realidad política lo llevó a retroceder. Y la última, consecución de equilibrio fiscal y freno de emisión monetario para financiar el gasto público es la propuesta, en este caso, de Lacunza Larreta. Bueno, no hay mucha diferencia. No, eso Nah. te iba a decir. Haga el juego de las diferencias. Creo que hasta nada más que es por eso se tornó en el contrapunto. Sacar el cepo de entrada o sacar el cepo a un año. Pero mostrame lo de Milei. Mostrame lo de Milei. Lo tiene muy estudiado Diego, pero ¿lo tenés? No, la placa. Primero la placa. Bueno, Carlos Rodríguez es el asesor económico. Bueno, eliminación del cepo de todas las retenciones y derechos de exportación, generación de un régimen especial de fomento para las inversiones de largo plazo. Bueno, Hoy, perdón, con Feynman aclaró que el cepo de una tampoco se puede sacar acá, porque llevaría una hiperinflación. Acá, además de la dolarización, por supuesto. Pero Sí. mirá lo que le dijo a Eduardo Feynman hoy aquí, en Más Nación. Dale. Del cepo se sale el día que vos resolvés el problema de las LELIQs. A ver, si vos abrís el cepo el primer día, vas a tener un switch de portafolio, es decir, la gente se va a pasar Claro, del peso al dólar, claro. y tenés una hiperinflación. Obviamente. Como consecuencia de la caída de la demanda de dinero que eso implica. Yo quiero explicar esto porque esto es de una gravedad enorme, lo del cepo. El cepo tiene varias consecuencias negativas. Una es que te quedan pesos atrapados en el sistema. Eso se llama sobrante monetario. Para tener una idea, el sobrante monetario de hoy es peor que el que teníamos en la previa al Rodrigazo. El Rodrigazo implicó multiplicar la inflación por 6 y los pobres por 5. Bueno, usted, Bueno, buenas noches. buenas noches. Realmente yo estaba esperando el plan económico de Javier. Sí. Lo leí todo, Sí. lo escribió él. Sí, Lo conoces. lo escribió Quiero decir él. que Diego Giacomini y Javier Milei han escrito libros juntos, así que lo Más de conocen. 4, ¿no? ¿Cuántos? Más. Juntos 4 o 5, no me Sí, acuerdo. sí. sí. Y lo estaba esperando, les cuento por qué. Porque antes mostraron la doble Nelson de Juntos por el Cambio, que tenemos por un lado a Bullrich con Laspina y Melconian, del otro lado tenemos a Larreta con Lacunza y Redrado. También, Melconian también. Exacto. Melconian, ponelo en los dos. Los dos, o sea, todos esos te hablan de credibilidad. Sí. Como si la credibilidad se comprara en un kiosco Sí. y cometen un doble error. La credibilidad no se compra en un kiosco y además lo que quieren utilizar como ancla para la credibilidad, que es el déficit primario cero, Sí. es lo que logró Macri en el 2019, como dijo José, tuvo déficit de menos 0.1% del PBI. O sea, logró eso y con esos funcionarios no sirvió de ancla de nada y tuvo que terminar Lacunza poniendo el cepo. ¿Qué sucede? La credibilidad no se compra en un kiosco. Necesitas reputación. La reputación adquirida durante muchos años hace que la gente te crea. Eso no está. Eso no está, parece una cargada. No, por eso no está. Exacto, No ¿por está. qué? A ver, Lacunza. Lacunza fue funcionario del Banco Central de Redrado con el kirchnerismo. Lacunza fue dirigente del Banco Ciudad
con el PRO. Lacunza fue ministro de Economía, o sea, pero Diego, independientemente ¿qué quiero de los decir? nombres, Hablan de equilibrio fiscal, hablan de hablo gasto. de la reputación, es obvio, A ver. y se le pueden contar las costillas a todos los economistas de la República Argentina. Lo que digo es que la reputación global tampoco está. Exacto. La reputación de la Argentina no Ahí está. va, claro. Y de los economistas en términos generales. Pero para que un plan económico sea exitoso, los que los construyen tienen que tener reputación. Y la reputación, ¿sabes qué es? Es en el pasado, durante 10 o 15 años, haber hecho coincidir lo que decías con lo que hacías, tener objetivos y haberlos alcanzado permanente y sistemáticamente. Ninguno lo logró. Vamos a lo que proponen. Cepo el primer día, cepo gradual más tarde. Ahí está, lo que proponen, como no va a ser creído, la gente se va a anticipar, va a esperar que fracasen, va a esperar más inflación, más suba del tipo de cambio y se llama, la política va a terminar siendo dinámicamente inconsistente, va a tener que ser abandonada, va a fracasar y van a tener que cambiar el ministro. ¿Ok? Los resultados no van a ser alcanzados como pasó en el pasado. ¿Y Milei? Por eso yo esperaba a Javier. ¿Por qué? Porque Javier, primero, los conozco a todos, es mucho mejor economista que Lacunza, que Laspina, que Redrado y que Melconian. Te estás amigando con Javier. No, no me estoy amigando porque leí... Es una chica. A ver, leí su trabajo y ¿cómo lo puedo describir? Primero, está llena de inconsistencias intelectuales, de errores intelectuales, de problemas de timing y totalmente alejado de la realidad. El trabajo de Milei. El programa económico de Milei. Paso a leer. En la página 6, él muy claro dice que el pilar de su programa es la reducción del gasto público de 15 puntos del PBI. Él parece que escribe un plan económico como si fuera a ser rey. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? ¿Cómo bajás 15 puntos del gasto? Ahí voy. El gasto público hoy en Argentina es 43% del PBI. Solamente 24 está en manos de Nación, 10 son jubilaciones o 9, y después tenés 16 en manos de provincias, que son 24 con sus 24 gobernadores y sus 24 congresos, y tenés 3 puntos en manos de los 2.300 consejos deliberantes de los 2.300 municipios. Para cambiar esto, tenés que cambiar la ley de coparticipación. Imposible. ¿Cuál es el problema? La ley de coparticipación por la Constitución del 94 tenía que ser cambiada antes del 97. ¿Cuál es el problema? Hay 6 provincias que pierden en la ley de coparticipación y 18 que ganan. Y es una ley especial, es la única ley fiscal que entra por el Senado. ¿Y qué sucede? Hay entonces 54 senadores, sin importar el partido, que tienen incentivos para que no cambie la ley de coparticipación. Y solamente 18 tienen incentivos para cambiarlo. Bien. ¿Cuál es la mala noticia, además? Que sale por mayoría de los miembros, no de los presentes. O sea, y Javier no tiene ningún gobernador en ninguna provincia del país. Y los senadores representan a las provincias. O sea, el gasto público no lo va a poder bajar nunca 15 puntos del PBI. Está bien, no me des toda la explicación No. detalle por detalle del plan. Pero dolarización, ¿está sosteniendo la dolarización, Javier? Sí, la mantiene. ¿Es posible o no? Bueno, muy interesante, porque él dice que él va a empezar a trabajar en cerrar el Banco Central recién después de primero bajar los 15 puntos del PBI en la página 6, después de que baje los 15 puntos que no se pueden bajar, ahí va a empezar a bajar impuestos, lo cual cae en una inconsistencia, porque si baja el gasto sin bajar impuestos, baja el gasto, pero como no desahoga el sector privado, porque no baja impuestos, la inversión no sube, entonces hay recesión. Bueno, perfecto. Dice, bueno, cuando baje los 15 puntos, empiece a bajar impuestos, yo ahí voy a empezar a trabajar para limpiar el activo del BCR, el activo y el pasivo, sobre todo que es el problema de las liquipases, del BCRA. Ahora, eso hay que explicarlo, que lo que propone es muy polémico, porque para la gente, o sea, básicamente está diciendo un nuevo plan Bonex. No, te cuento que es peor. De todos los candidatos,
el que más tarda en levantar el cepo es Javier Milei. Más que Patricia Bullrich, más que Larreta, más que todos. Yo sabía que iba a ser disruptivo, Diego. Hacemos, ya Sí. volvemos, dale. Los Arolos, gran corte tinto, elegancia, sobriedad y carácter. Los Arolos, 80 años de tradición vitivinícola.